Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que requerimos para poder obtener información de una base de datos utilizando una página web que posteriormente pueda ser convertida a una aplicación móvil utilizando Apache Córdoba. Para empezar, necesitamos resolver la parte del lado del servidor. En la parte del lado del servidor vamos a utilizar un servicio de hosting que tenga como característica principal que se pueda crear bases de datos, que podamos utilizar script PHP y además que pueda permitir el intercambio de datos o de información utilizando el formato JSON. Un buen ejemplo de este tipo de hostings es el hosting 000 webhost.com. Como podemos ver aquí en la parte de la pantalla, ya tengo creada una base de datos que sería nuestro primer paso para poder lograr el objetivo. Punto número 1, crear una base de datos con los datos que se quieren consultar. En un segundo punto necesitamos crear un script PHP que permita hacer consultas a la base de datos. Este script PHP va a devolver la consulta o la información en un formato JSON. Como se puede ver, en este caso la consulta se genera utilizando la clase MySQLi y al final el resultado se decodifica utilizando la función JSON encode y se envía de regreso hacia el lado del cliente. El resultado de este script debe de ser una cadena que represente un objeto JSON, como lo pueden ver en este caso, donde tenemos el resultado de la consulta del nombre de un libro y el año del libro. Tenemos un objeto general definido entre llaves y dentro de este objeto tenemos dos subobjetos JSON con clave valor, como por ejemplo nomlib es clave y valor, y anolib, el cual también tiene clave y valor. Esta consulta retorna dos tuplas almacenadas en la base de datos. Esto sería el paso 2, generar el script. El paso 3
tendríamos que llevarlo a cabo en el lado del cliente, ya que hasta aquí resolvemos la parte del servidor enviando los datos, como ya lo comentamos, con JSON. En la parte del cliente básicamente tenemos dos elementos principales, que es nuestra página HTML y nuestro script JavaScript, que va a dar servicio a la página y que va a permitir leer la respuesta del servidor para visualizar la información en HTML. El paso siguiente sería el paso 4, es definir en nuestra estructura HTML una etiqueta vacía, la cual podamos identificar utilizando DOM para tomar el control de ella y añadir cadenas que representen los datos de la base de datos que estamos recibiendo por medio de JSON. Como pueden ver en este HTML, la etiqueta table que se encuentra dentro del script principal o dentro del div principal está completamente vacía. Simple y sencillamente cuenta con algunos CSS y, bien importante, un atributo id para poderla identificarla y manipularla. Bueno, ahora sí confirmamos el mismo URL. Por ahí teníamos un errorcito, que tenemos dos páginas diferentes, pero bueno, aquí ya podemos observar que es el mismo. Acceso a lo que es la consulta. Y terminamos con el parámetro true dentro de la llamada a la información. El tercer elemento es el método send, el cual activa el mecanismo de comunicación de Ajax con el servidor. Cuando el servidor con el script PHP envíe la respuesta hacia el cliente, entonces en ese momento el objeto o el método onReadyStateChange se activará. Al activarse, se ejecutará la función anónima, que contiene los siguientes elementos. Primeramente, contiene la parte HTML que definimos como un espacio en blanco para visualizar la información posteriormente. Utilizando DOM hacemos una copia del script o nos apoderamos del script para posteriormente manipularlo. En la siguiente línea, la línea 24, tenemos una parte importante de este proceso. Lo que es el atributo response text es el valor o la información que el servidor está enviando hacia el lado del cliente. En esta variable de texto, que forma parte de los elementos de la clase XML HTTP request, tenemos la cadena JSON, de la cual hemos hablado constantemente, esta que podemos ver acá.
Entonces lo que hacemos en este caso es, por medio de JavaScript, ese texto que estamos enviando, esa cadena de texto, la convertimos en un objeto que podamos recorrer fácilmente. En este caso, ese objeto es un arreglo que tiene dentro de sus posiciones o dentro de sus casillas un objeto JSON. Como pueden ver en esta expresión, cuando convertimos el resultado o el valor de response text, lo convertimos por medio de esta función de JavaScript JSON-parse y lo almacenamos en la variable JSON. Luego entonces la variable JSON es un objeto, un arreglo que podemos recorrer utilizando su longitud máxima. JSON.length nos indica cuál es el número de casillas que debemos de tener en nuestro arreglo. ¿Cuántas casillas tenemos que tener o cuántas filas tenemos que tener? La misma cantidad de filas que resultaron de la consulta del script PHP hacia la base de datos. Entonces JSON.length nos indica cuántas filas, cuántas tuplas hay de resultado de la consulta. Una vez que empezamos a recorrer las filas, por ejemplo aquí en esta parte la fila 1, eso identifica dentro de nuestra cadena el primer elemento JSON, que es este objeto que está acá. Entonces en el objeto 1, dentro de ese objeto tenemos valores o tenemos pares llave valor. El par llave valor inicial es la llave nonlib con el valor Don Quijote de la Mancha. Para poder hacer referencia a los valores que están dentro del objeto, utilizamos nuestro arreglo JSON y el atributo de la base de datos que corresponde al valor de la información transmitida. Esto nos devolverá la parte del título, en este caso del título del libro. Y en el caso de la llave ANOLIB, que tenemos por acá, nos devolverá la cadena que representa el año en donde fue lanzado el libro. Este recorrimiento de la respuesta del servidor por medio de JSON
se lleva a cabo porque a través de él se van concatenando cadenas que representan la estructura de una tabla. E inclusive aquí, como podemos ver, tenemos una primera fila en donde los valores que vamos a mostrar van a ser estáticos porque van a representar los títulos de las columnas que vamos a crear en nuestra tabla. Posteriormente, la siguiente parte se vuelve dinámica porque no sabemos cuántas filas tenemos de resultado de la consulta. Sin embargo, por cada fila tenemos una combinación de TRs y TDs para construir la parte HTML. Todo esto se va concatenando en la variable HTML previamente declarada. Una vez que se han concatenado todos los elementos, todas las etiquetas necesarias para construir la parte central de la tabla, ¿qué tabla? Pues la tabla que definimos al principio. Aquí esta sección es donde se está construyendo, donde se va a construir, donde se va a colocar lo construido. Entonces, una vez que terminamos de recorrer todos los valores, se genera una variable HTML en donde está la estructura que debemos de incrustar en el HTML de la página. Utilizando el elemento de DOM inner HTML, podemos asignar la cadena creada de forma dinámica a la parte HTML de la tabla, que vendría siendo esta sección. Esta parte representa el inner HTML de la etiqueta table, la cual estamos manipulando utilizando JavaScript. Una vez asignado la cadena a inner HTML, simple y sencillamente terminamos el proceso y el objeto JSON finaliza. El resultado final sería una etiqueta table en donde construimos etiquetas HTML necesarias para mostrar la información resultado de la consulta. Todo esto generado por medio de Ajax, por medio de una base de datos y un script PHP
de manera que la información se muestre sin que la página requiera un reload, cosa que no podemos hacer en una aplicación móvil.